Nosotros vamos a continuar hoy con la serie Viviendo Correcta y Sabiamente. Y esta serie nosotros la comenzamos en los Salmos y hemos ido a través de los Salmos y hemos ido viendo lo importante que es nosotros ganar perspectiva de quién es Dios. Constantemente nosotros tenemos una atención fuerte de acercarnos a Dios preguntando y procurando saber qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para que Dios me vea con buenos ojos, qué tengo que hacer para que, ah, para que la enfermedad no me atrape o para que la enfermedad se vaya, cuál es la fórmula que de qué forma tengo que vivir para que las cosas malas no me pasen, para poder estar bien con Dios. Y la realidad es que a medida que nosotros vemos el libro de los Salmos y hoy que vamos a estar viendo otro libro que es literatura de sabiduría, que es el libro de Proverbios, vamos a comenzarlo, a abrirlo y no vamos a irnos bien profundo en él, pero sí vamos a tocar ciertos capítulos en las próximas semanas. Nos damos cuenta que si nosotros nos acercamos a Dios haciendo la pregunta de qué tengo que hacer, vamos a obviar por completo el mensaje del Evangelio y de la gracia. Porque todo el peso del resultado de mi vida va a estar basado en lo que yo tengo que hacer y no en Él. Y los Salmos hacen un excelente trabajo, y el libro de Proverbios nos vuelve a recordar nuevamente esto, de que la pregunta más importante que nosotros nos debemos de hacer no es qué tengo que hacer, sino a quién estoy sirviendo. Salmo tras salmo tras salmo vimos cómo quizás el salmista en ese momento tuvo la atención de fijarse en los impíos y de por qué prosperan los que hacen el mal y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Y eventualmente todos llegaban a la conclusión: Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo grande y su palabra y su propósito nunca pasan. Y cuando nosotros nos enfocamos en la pregunta más importante, no solamente trae libertad a nuestra vida y descanso, sino podemos disfrutar de una forma personal y no de una forma impersonal el trabajo de Cristo en la cruz para nuestras vidas. Es irónico que nosotros constantemente estamos tratando de que el mundo conozca a Cristo, a ese Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero la mayoría de nosotros todavía no ha experimentado el poder absoluto de la cruz personalmente. Queremos que Dios queremos que Dios traiga una mentalidad de salvación para nuestra familia, que Dios salve a nuestros hijos, que Dios salve a mi vecino, pero en muchas ocasiones nosotros todavía no sabemos, ni entendemos, ni hemos aprendido a disfrutar lo que es la salvación. Y el recordatorio más grande, uno de los recordatorios más grandes que nosotros podemos ver de este mismo punto, los encontramos en el libro de Proverbios. Vamos a hacer un intento y yo quiero hacerles un compendio. Qué bueno que alguien lo hizo por mí. Y vamos a ver un video de The Bible Project hablando de qué se trata el libro de Proverbios y cuál es el enfoque del libro de Proverbios. Y como yo sé que al verlo de forma visual nos puede ayudar un poco, yo le pedí a Ricardo que buscara el video, así que vamos a ver si se escucha, yo espero que sí. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo.
Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimiento sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción. Así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí, y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del Padre y de la Señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar.
Y de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Yo no sé si hayamos tenido la oportunidad en algún punto de poder ver el libro de Proverbios de esa manera, pero quise tomarme el tiempo y sé que fueron 10 minutos y sé que el riesgo que toma el yo enfocarlos en esto por un segundo, pero no podemos perder de vista que los libros, cada libro que nosotros tenemos en la palabra de Dios está escrito inspirado por Dios con un propósito determinado para bendición para nuestras vidas. Y el producto final de nosotros exponernos a estos libros es transformación. Y el libro de Proverbios no es una excepción. Y una de las cosas claves que yo quiero que nosotros veamos, que lo vimos en el video durante estas próximas semanas, no estamos leyendo promesas. Dios, en su completa soberanía y en su eterno amor por nosotros, en su perfección, Él instituyó el orden de todo lo creado desde el principio y ni aun el pecado ha podido entrometerse en todo lo que Dios hizo perfecto. Lo vemos en los ejemplos, como lo vimos en el video, donde vemos personas que dan destellos del orden moral de Dios
sin aún tener a Dios, y es porque todos somos creación de Dios y todavía la huella de Dios está puesta en ellos. Y nos recuerda y nos debe recordar que nosotros vivir bien, el vivir moralmente, no debe ser nuestra meta, sino parte de cómo yo vivo. Porque nuestra meta debe ser la base central de este libro. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 7, y vamos a ver cómo desde el principio el libro de Proverbios nos da el título, el tema, o la razón, mejor dicho, la razón y el proceso y el fundamento. Y vamos a ponernos de pie en respeto a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 1. Si tú abres tu Biblia más o menos a la mitad, vas probablemente a caer ahí. Dice así el libro de Proverbios en el capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Esta es la palabra de Dios y nos ha sido dada a nosotros por su amor y con toda su autoridad. Pueden tomar asiento. Lo primero que vemos en el versículo 1 es el título. Punto. Salomón comienza escribiendo, estos son los proverbios. Le pone quién lo escribe y a pesar de que vimos de que no todos fueron escritos, él es la personificación en el Antiguo Testamento de lo que es sabiduría. ¿Cuál es el título? Que es sumamente relevante. Hijo de David, rey de Israel. Esto es sumamente importante porque básicamente lo que él está diciendo es no es cualquier persona la que está parada aquí diciéndoles todo esto. No solamente yo soy rey de Israel, que es lo secundario, sino yo soy hijo de probablemente, y quizás debatible, a pesar de que para muchos no es debatible, el mejor rey que Israel ha tenido. Sumamente importante porque esto es crucial para nosotros poder ver la importancia del libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a ver en unos minutos. ¿Para qué? ¿Para qué escribir todo esto? ¿Para qué compilar todos estos dichos? Para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Para tomar todo lo que se ha dicho, entendiendo de que ha sido puesto por Dios y es el orden de Dios, y presentárselo y preservarlo, no solamente para ellos, sino todo este tiempo a nosotros. Porque hay sabiduría en la historia. ¿Cuál es el proceso? El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y esto es bien, bien importante. Porque si entendemos y definimos la palabra sabiduría correctamente, vamos a poder entender por qué el resultado va a ser el crecimiento.
Yo puedo mirar sabiduría como conocer de todo, saber de todo. Y, oh, wow, tú eres una persona. Y posiblemente estemos confundiendo sabiduría con inteligencia. Yo conozco mucha gente inteligente que no son muy sabios. De la misma forma podemos definir sabiduría como la forma en cómo nosotros podemos caminar en este mundo bien. Y eso puede sonar bueno, pero tiene un elemento incorrecto. Que lo vamos a ver en unos segundos. No quiero brincar porque necesito dejarlo caer todo en el versículo 7. Que la palabra misma sea la que hable. No solamente el sabio oirá, el que define correctamente, que lo vamos a definir en unos minutos, y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y los enigmas. Vamos a poder leer todo esto y vamos a poder entenderlo y vamos a poder aplicarlo. Pero todo esto, todo lo que vino antes y todo lo que viene después, va fundamentado en un cimiento que no se puede mover. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esto a mí me llamó la atención. Porque la mayoría de los textos traducen el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y decirlo de esa manera, que es como muchas veces nosotros lo conocemos, ya nos hemos memorizado, yo soy culpable de eso, se puede tornar peligroso para nosotros. Porque puede hacer la meta de lo que hacemos, la sabiduría, cuando la meta debe ser Dios. Si nosotros tomamos la traducción regular, que no está mal traducido, no estoy hablando de que lo tradujeron mal. Es que mi preferencia es de esta forma, porque el enfoque no está en la sabiduría, sino en Dios. Porque el resultado de yo tener temor de Dios va a ser obtener sabiduría. Yo puedo aprender a vivir como el mundo quiere que yo viva para vivir bien. Y yo voy a poder tener quizás sabiduría basada en el mundo. Pero cuando yo tengo entendimiento de que todo lo que es fue creado por Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que puso orden. Él es el que dijo y fue hecho. Yo tengo que entender de que hay un cimiento aún más grande que el yo aprender a vivir como la gente quiere que yo viva. Y ese orden no viene de otra forma, sino es yo darme a la tarea de conocer de Él. Y no conocerlo como una mera entidad externa, separada de mí, que está allá y yo acá. Y pues cuando Él habla, pues yo obedezco, pero el resto del tiempo es totalmente impersonal. Las palabras que se utilizan aquí son claves para el entendimiento de todo el resto del libro. El temor. Es increíble cómo nosotros usamos este texto y lo citamos. Y mucha gente que lo habla no tiene ningún tipo de concepto de respeto, reverencia y asombro del Dios del que están hablando. Es tan impersonal la relación que hay con el Dios. Yo sé que Él existe, yo sé que Él está ahí, yo sé que Él es real, yo vengo los domingos. Pero es tan impersonal y tan externo que viven como si no estuviera. Y el texto nos recuerda que la sabiduría es el resultado de una persona que aprende a vivir con reverencia, asombro y respeto delante de un Dios, que es la palabra que utiliza Yahweh,
Jehová, que como nosotros lo conocemos en español, que lo que significa es dueño, soberano, que tiene autoridad sobre todas las cosas, que yo le pertenezco. Si yo no aprendo a definir las cosas correctamente, yo voy a pensar, hace unos meses atrás, yo en el proceso de perder peso, comencé a hacer ejercicio y me di cuenta de que llevaba más de una semana haciendo ejercicio. Y ustedes saben que cuando tú haces ejercicio bien, te duelen los músculos. No es una sensación buena, pero ese es como la señal de que lo hiciste bien, estás trabajando algo. Yo seguía haciendo ejercicio, pero me levantaba como si no hubiese pasado nada. Estaba haciendo algo, pero no estaba teniendo ningún tipo de resultado. Y no fue hasta que me expuse a alguien que sí sabe lo que estaba haciendo, que me di cuenta, wow, perdí una semana entera. Sacrifiqué mi sueño por absolutamente nada. De la misma manera yo puedo pensar que con el mero hecho de yo conocer que Dios está ahí, esto se va a hacer una realidad en mi vida. Oh, yo me voy a volver sabio. No, yo creo en Dios. Pero el texto nos recuerda que la intimidad y el nivel de apreciación y el nivel de consagración va mucho más allá de tú saber que Dios está ahí. Requiere asombro, reverencia y respeto delante del Dios soberano que creó todas las cosas y por el cual todas las cosas fueron ordenadas y hechas. Si yo no entiendo eso, podemos matarnos hablando de sabiduría, podemos leer todos los proverbios, podemos irnos al libro de Job, podemos leer todo Eclesiastés y simplemente van a ser palabras con luz, no palabras que transformen mi vida. Y esto mismo, exactamente esto que dice el versículo 7 fue lo que Cristo vino a modelar por nosotros aquí en la tierra. Cada una de las cosas que Cristo hacía, en cada uno de los pasos que Cristo daba, toda la gloria, toda la reverencia y todo su ser estaban puestos al Padre. Y cuando la gente venía a pedirle algo, cuando el enemigo venía a tentarlo, cuando él tenía bien claro que el principio de todo lo que él hacía para vivir de la forma en como Dios lo había determinado desde el principio, era descansar en la voluntad del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Nosotros tenemos muchísimo que aprender cuando se trata de nosotros aplicar o de leer o de acercarnos al libro de Proverbios, porque a pesar de que es un libro que puede transformar nuestra vida con muchas palabras lógicas, inteligentes y sumamente llamativas, va a tener muy poco impacto si no va fundamentado en el hecho de que esto es palabra de Dios y que solamente va a tener efecto cuando yo entiendo y creo que Dios es soberano, es perfecto y que su voluntad no falla. De que cuando yo aprendo a descansar en la voluntad de Dios, de que cuando yo aprendo a descansar en su soberanía, en quién Él es, yo puedo ver estos textos y entender de que la aplicación del texto va totalmente ligada y en total dependencia de mi asombro, mi reverencia y mi respeto al Dios soberano. Esta es la parte difícil de los proverbios. Es la parte difícil porque es la única parte que yo puedo controlar y es la parte donde mi carne se rehúsa a hacer. El verso siguiente utiliza la palabra necio. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Y lo que a mí me llamó la atención es que la palabra necio en el hebreo cuando se escribe, un sinónimo de necio es ciego. No es que no quiere ver, es que no puede. Desprecia porque no entiende, porque no puede verlo. La Biblia nos enseña constantemente, nosotros no nos podemos acercar a Dios en nuestras propias fuerzas, no es simplemente porque no podemos, porque ni siquiera queremos, porque no sabemos que está ahí, porque no podemos ver. La Biblia en momentos dados dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Nosotros no podemos, debemos guardar nuestro corazón. Quiero decir esto con amor porque no quiero que nadie cierre su corazón a lo que está pasando aquí. Tenemos que tener mucha precaución en nosotros acercarnos a esto como una lista de cosas que tenemos que hacer para obtener ciertos resultados y entender de que yo puedo hacer todo lo que está ahí, no por mis propias fuerzas, sino porque Dios es mi asombro. Él tiene toda mi reverencia. Yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él. De que yo debo repasarlo, el video, y cada uno de los pastores que yo escucho hablar acerca del libro de Proverbios. Y uno de los hábitos que yo quisiera dejárselos hoy, nosotros deberíamos leer el libro de Proverbios todos los años. Tú lo puedes leer en uno de los meses que tiene 31 días, un proverbio por día, lo terminas en un mes. Y leerlo constantemente en oración. Porque lo que está aquí escrito es vida, pero es vida cuando viene fundamentado en el temor de Dios. Fuera de ahí, lo que va a hacer es un montón de dichos que quizás al principio se oyen bien, pero cuando no pasa lo que dice, va a traer frustración y carga a nuestras vidas. Y nosotros podemos ver, y mientras yo estudiaba esto, me llena el corazón, porque año tras año yo escuché desde el púlpito personas decir, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo hablamos como si fuera una promesa. Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y día a día yo veía padres que luchan con esto. Que aman a Dios con todo su corazón. Que han dedicado a sus hijos a traerlos a la iglesia y cuando los niños tienen edad suficiente, se van. Y si nosotros no estamos fundamentados en el cimiento más importante, que es el simple descanso en lo que Dios es, en quien Él es y en lo que Él dijo, cuando vemos el resultado, cuando no vemos el resultado que quisiéramos tener, nuestra fe se va a doler. Por esa misma razón, cuando vemos que un cristiano, y estas son luchas preguntas que yo tengo que estar contestando todo el tiempo, ¿cómo es que las cosas malas le pasan a los creyentes? Si vemos el libro de Proverbios, lo vimos en el video. ¿Acaso el libro de Proverbios no habla acerca de eso? Que si nosotros ponemos a Dios primero, nuestros días van a ser largos y vamos a tener muchas cosas buenas. Si no entendemos bien claro por qué esto está aquí y dónde fundamentamos el resto de su palabra, nos vamos a frustrar. Va a ser duro y mucho más doloroso de lo que debería ser. Porque nuestra meta pasa a ser sus promesas y no el Dios de las promesas. ¿Por qué nos estamos acercando a Dios? ¿Cuál es nuestra meta? Que Dios haga todo lo que Él dice que Él va a hacer en su palabra. ¿Usted sabía que la razón por la cual Dios hace
lo que Él dice es por quien Él es? ¿No debe eso darnos la curiosidad de conocer más de quién Él es para yo poder descansar en Él aun cuando yo no veo lo que Él dijo que iba a hacer? ¿No debe ser eso la motivación que yo tengo para yo poder pasar tiempo y tratar de entender y buscar y conocerlo a Él para que en el momento donde yo no vea su promesa cumplirse en mi vida, yo pueda mantenerme firme sabiendo de quién Él es y que Él no falla? Y que su voluntad es perfecta. Pero si cambiamos el orden, no, yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, porque eso me va a llevar a disfrutármelo más. Vamos a perder el tiempo. Nos vamos a frustrar. Va a ser sumamente doloroso. Porque tú no puedes. Yo no puedo. Yo no puedo correr ese maratón de esa forma. De la única forma en como yo puedo vivir, disfrutar, deleitarme y asombrarme cada día de todos estos proverbios lindos, de todo lo que los salmos presentan y de todo lo que la Biblia habla, es descansando en que Él es mi dueño, Él es mi Dios y Él es soberano. Y que Él es responsable de mí. Él es responsable de mí. Y cuando venga el momento duro, el momento difícil, yo puedo permanecer firme porque yo sé que Él está ahí. Y cuando yo lea los proverbios y esté pasando por el momento más, una temporada dura, yo puedo mantenerme firme porque ya el resultado de mi vida no depende de lo que yo haga, sino de quien yo creo. Y yo puedo quizás decir, como dijo Pablo, si esto es, si hasta aquí llegué, no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi meta no era que la gente viera que Dios estaba conmigo, mi meta era el Dios. Que la gente lo viera en mí fue el resultado de yo haberlo conocido a Él. Eso es una manera libre de vivir. Porque no estamos tratando de ganar nada. No estamos tratando. Ustedes saben, yo espero que nosotros podamos entender esto. Nosotros venimos a la iglesia ciegos por todas las promesas que hemos escuchado que Dios dice que queremos que se cumplan en nuestras vidas. Y con esto voy a terminar porque tenemos, no quiero abundarle más a esto, pero quiero decirles esto. Si la razón por la cual tú vienes a la iglesia es para que Dios haga contigo algo, yo quiero darte una noticia hoy y yo espero que tus ojos sean abiertos. Tú tienes un ídolo y estás adorando al Dios incorrecto. Porque las promesas de Dios son para aquellos que le buscan. Y esto suena duro, pero la realidad es que si nosotros no ponemos y enfocamos nuestra vida a Dios, su soberanía, su amor, su misericordia, su grandeza, todo lo que Él ha hecho por nosotros, desde el principio de los tiempos y todo lo que va a hacer hasta el final de los tiempos. Y que no importa cuánto yo me afane, como Jesús dijo, ¿quién de nosotros por más que se afane puede añadirle más estatura? Yo podré rebajar un poco, pero jamás voy a poder ser más alto. Por más que me afane. Sin embargo, yo puedo descansar en que Dios sigue siendo Dios, aunque yo no tenga la estatura que yo hubiese querido tener.
Oramos por la hermana Reina y oramos que Dios la sane. Pero sabemos, más allá de todo lo que puede ocurrir en este tiempo, sabemos que la promesa de Dios es que si aunque no veamos total sanidad hoy y en este tiempo, ella está sana. Porque va a llegar el día donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber absolutamente nada que nos toque. Ya Dios pagó por eso. Pero todo eso es resultado, no de yo tratar de vivir como yo creo que Él quiere que yo viva, sino de yo adorar al Dios de la palabra. Recordemos y descansemos en que la gracia de Dios abarca mucho más que nosotros no ir al infierno. La gracia de Dios nos permite descansar de nuestras propias obras para poder conocerlo a Él tal y como Él es. Y a más yo lo conozco, más yo puedo vivir su palabra, no porque esa sea mi meta, sino porque es el resultado de yo haberlo conocido a Él. Señor, en esta mañana te agradecemos. Te agradecemos el haber preservado el libro de Proverbios. Y te pedimos que a medida nos embarcamos en abrir el libro de Proverbios para ver tu orden y tu sabiduría, nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón sea sensible a lo más importante, que es poder verte a ti y conocerte a ti. Es en el conocerte a ti, es en el tener relación contigo, donde nuestra vida es transformada y podemos vivir tu palabra. Cuídanos de la tentación, de tratar de aplicar todo lo que el libro de Proverbios dice sin ti. Ayúdanos, Señor, a mantener un corazón humilde delante de tu presencia y en todo momento, para no creernos autosuficientes, pensando en que la frase y el consejo es lo único que yo necesitaba, pero que podamos entender que lo que está detrás de todo proverbio, que eres tú, sea nuestro alimento día a día. Que podamos comer de ti, que podamos beber de ti. Qué bueno que tú pagaste a través de Cristo por la separación que había entre nosotros. Y hoy podemos verte y vivir asombrados y en reverencia porque ya no te conocemos distantes, sino te conocemos de una manera personal. Ayúdanos a que esto sea una realidad cada día, para que cada día, a cada minuto, a cada instante, nosotros podamos reflejar tu luz y tu gloria aquí en la tierra. Te amamos con todo nuestro corazón y te pedimos perdón si en algún momento hemos robado la gloria que a ti te pertenece. Te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.